Hola, bienvenidos un día más en Dejemos que fluya y hoy avanzamos con el libro Rebelión en la granja de George Orwell. Vamos a ver qué nos cuenta. Capítulo 1. El señor Jones, propietario de la granja Manor, cerró por la noche los gallineros, pero estaba demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas. Con la luz de la linterna danzando de un lado a otro, cruzó el patio, se quitó las botas ante la puerta trasera, sirvióse una última copa de cerveza del barril que estaba en la cocina y se fue derecho a la cama donde ya roncaba la señora Jones. Apenas se hubo apagado la luz en el dormitorio, empezó el alboroto en toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo mayor, el berraco premiado, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el granero principal cuando el señor Jones se retirara. El viejo mayor, así le llamaban siempre, aunque fue presentado en la exposición bajo el nombre de Willingdon Beauty, era tan altamente estimado en la granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño para oír lo que él tuviera que decirles. En un extremo del granero principal, sobre una especie de plataforma elevada, Mayor se encontraba ya arrellanado en su lecho de paja, bajo una linterna que pendía de una viga. Tenía 12 años de edad y últimamente se había puesto bastante gordo, pero aún era un cerdo majestuoso de aspecto sabio y bonachón, a pesar de que sus colmillos nunca habían sido cortados. Al poco rato empezaron a llegar los demás animales y a colocarse cómodamente cada cual a su modo. Primero llegaron los tres perros, Bluebell, Jessie y Pincher, y luego los cerdos, que se arrellanaron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se situaron en el alféizar de las ventanas. Las palomas revolotearon hacia los tirantes de las vigas. Las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se dedicaron a rumiar. Los dos caballos de tiro, Boxer y Clover, entraron juntos, caminando despacio y posando con gran cuidado sus enormes cascos peludos, por temor de que algún animalito pudiera hallarse oculto en la paja. Clover era una yegua robusta, entrada en años y de aspecto maternal, que no había logrado recuperar la silueta después de su cuarto potrillo. Boxer era una bestia enorme de casi 15 palmos de altura y tan fuerte como dos caballos normales juntos. Una franja blanca a lo largo de su hocico le daba un aspecto estúpido y ciertamente no era muy inteligente, pero sí respetado por todos, dada su entereza de carácter y su tremenda fuerza para el trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín, el burro. Benjamín era el animal más viejo y de peor genio de la granja. Raramente hablaba y cuando lo hacía, generalmente era para hacer alguna observación cínica. Diría, por ejemplo, que Dios le había dado una cola para espantar las moscas, pero que él hubiera preferido no tener ni cola ni moscas. Era el único de los animales de la granja que jamás reía. Si se le preguntaba por qué, contestaba que no tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, sin admitirlo abiertamente, sentía afecto por Boxer. Los dos pasaban generalmente
el domingo en el pequeño prado detrás de la huerta, pastando juntos, sin hablarse. Apenas se echaron los dos caballos, cuando un grupo de patitos que había perdido la madre entró en el granero piando débilmente y yendo de un lado a otro en busca de un lugar donde no hubiera peligro de que los pisaran. Clover formó una especie de pared con su enorme pata delantera y los patitos se anidaron allí durmiéndose enseguida. A última hora, Molly, la bonita y tonta yegua blanca que tiraba del coche del señor Jones, entró afectadamente mascando un terrón de azúcar. Se colocó delante, coqueteando con sus blancas crines, a fin de atraer la atención hacia los lazos rojos con que había sido trenzada. La última en aparecer fue la gata, que buscó, como de costumbre, el lugar más cálido, acomodándose finalmente entre Boxer y Clover. Allí ronroneó a gusto durante el desarrollo del discurso de Mayor, sin oír una sola palabra de lo que éste decía. Ya estaban presentes todos los animales, excepto Mosés, el cuervo amaestrado, que dormía sobre una percha detrás de la puerta trasera. Cuando Mayor vio que estaban todos acomodados y esperaban con atención, aclaró su voz y comenzó. Camaradas, os habéis enterado ya del extraño sueño que tuve anoche, pero de eso hablaré luego. Primero tengo que decir otra cosa. Yo no creo, camaradas, que esté muchos meses más con vosotros y antes de morir, estimo mi deber transmitiros la sabiduría que he adquirido. He vivido muchos años, dispuse de bastante tiempo para meditar, mientras he estado a solas en mi posilga, y creo poder afirmar que entiendo el sentido de la vida en este mundo, tan bien como cualquier otro animal viviente. Es respecto a esto de lo que deseo hablaros. Veamos, camaradas, cuál es la realidad de esta vida nuestra. Encarémonos con ella. Nuestras vidas son tristes, fatigosas y cortas. Nacemos, nos suministran la comida necesaria para mantenernos y a aquellos de nosotros capaces de trabajar, nos obligan a hacerlo hasta el último átomo de nuestras fuerzas. Y en el preciso instante en que ya no servimos, nos matan con una crueldad espantosa. Ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o la holganza después de haber cumplido un año de edad. No hay animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es sólo miseria y esclavitud. Esta es la pura verdad. Pero, ¿forma esto parte realmente del orden de la naturaleza? ¿Es acaso porque esta tierra nuestra es tan pobre que no puede proporcionar una vida decorosa a todos sus habitantes? No, ya les digo que no, camaradas, 1000 veces no. El suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mucho mayor de animales que la que actualmente lo habita. Solamente nuestra granja puede mantener una docena de caballos, 20 vacas, centenares de ovejas, y todos ellos viviendo con una comodidad y una dignidad que en estos momentos está casi fuera del alcance de nuestra imaginación. ¿Por qué entonces continuamos en esta mísera condición? Porque los seres humanos
nos arrebatan casi todo el fruto de nuestro trabajo. Ahí está, ahí lo tienen, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Todo está explicado en una sola palabra: el hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Hagan desaparecer al hombre de la escena y la causa motivadora de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolida para siempre. El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, le da el mínimo necesario para mantenerlos y lo demás se lo guarda para él. Nuestro trabajo labora la tierra, nuestro estiércol la abona y sin embargo no existe uno de nosotros que posea algo más que su propio pellejo. Vosotras, vacas, que estáis aquí, ¿cuántos miles de litros de leche han dado en este último año? ¿Y qué se ha hecho con esa leche que debía servir para criar terneros robustos? Hasta la última gota ha ido a parar al paladar de nuestros enemigos. ¿Y ustedes, gallinas? ¿Cuántos huevos han puesto este año y cuántos pollitos han salido de esos huevos? Todo lo demás ha ido a parar al mercado para producir dinero para Jones y su gente. ¿Y vos, Clover? ¿Dónde están estos 4 potrillos que has tenido, que debían ser sostén y alegría de tu vejez? Todos, todos fueron vendidos al año. No los vas a volver a ver jamás. Como recompensa por tus 4 criaturas y todo tu trabajo en el campo, ¿qué tuviste? Exceptuando tus escuálidas raciones y un pesebre. Ni siquiera nos permiten alcanzar el término natural de nuestras míseras vidas. Por mí no me quejo, porque he sido uno de los afortunados. Tengo 12 años y he tenido más de 400 criaturas. Tal es el destino natural de un cerdo, pero al final ningún animal se libra del cruel cuchillo. Ustedes, jóvenes cerdos que están sentados frente a mí, cada uno de ustedes va a gemir por su vida dentro de un año. A ese horror vamos a llegar todos. Vacas, cerdos, gallinas, ovejas, todos. Ni siquiera los caballos y los perros tienen un mejor destino. Vos, boxer, el mismo día que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al descuartizador, quien te cortará el pescuezo y te cocerá para los perros de caza. En cuanto a los perros, cuando están viejos y sin dientes, Jones les ata un ladrillo al pescuezo y los ahoga en el estanque más cercano. ¿No resulta entonces de una claridad meridiana, camaradas, que todos los males de nuestras vidas provienen de la tiranía de los seres humanos? Eliminen tan solo al hombre y el producto de nuestro trabajo nos pertenecerá, casi de la noche a la mañana. Nos volveríamos ricos y libres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar noche y día con cuerpo y alma para derrocar a la raza humana. Ese es mi mensaje, camaradas. Rebelión.
Yo no sé cuándo vendrá esa rebelión, quizás dentro de una semana o dentro de 100 años, pero sí sé, tengo seguro, como veo esta paja bajo mis patas, que tarde o temprano se hará justicia. Fijen la vista en eso, camaradas, durante los pocos años que nos quedan de vida. Y sobre todo, transmitan mi mensaje a los que vengan después, para que las futuras generaciones puedan proseguir la lucha hasta alcanzar la victoria. Y recuerden, camaradas, nuestra voluntad jamás deberá vacilar. Ningún argumento los debe desviar. Nunca hagan caso cuando les digan que el hombre y los animales tienen intereses comunes, que la prosperidad de uno es también la de otros. Son mentiras. El hombre no sirve los intereses de ningún ser, exceptuando los suyos propios. Y entre nosotros los animales, que haya perfecta unidad, perfecta camaradería en la lucha. Todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. En ese momento se produjo una tremenda conmoción. Mientras Mayor estaba hablando, 4 grandes ratas habían salido de sus escondrijos y se habían sentado sobre sus cuartos traseros, escuchándolo. Los perros las divisaron repentinamente y solo merced a una acelerada carrera hasta sus reductos lograron las ratas salvar sus vidas. Mayor levantó su pata para imponer silencio. Camaradas, dijo, aquí hay un punto que debe ser aclarado. Los animales salvajes como los ratones y los conejos, ¿son nuestros amigos o nuestros enemigos? Pongámoslo a votación. Yo planteo esta pregunta a la asamblea. ¿Son camaradas las ratas? Se pasó a votación inmediatamente, diciéndose por una mayoría abrumadora que las ratas eran camaradas. Hubo solamente 4 discrepantes, los 3 perros y la gata, que, como se descubrió luego, habían votado por ambos lados. Mayor prosiguió. Me resta poco que decirles. Simplemente insisto, recuerden siempre nuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de ser. Todo lo que camine sobre 2 pies es un enemigo. Lo que ande a 4 patas o tenga alas es un amigo. Y recuerden también que en la lucha contra el hombre no debemos llegar a parecernos a él. Aun cuando lo hayan vencido, no adopten sus vicios. Ningún animal debe vivir en una casa, dormir en una cama, vestir ropas, beber alcohol, fumar tabaco, manejar dinero ni ocuparse del comercio. Todas las costumbres del hombre son malas y, sobre todas las cosas, ningún animal debe tiranizar a sus semejantes. Débiles o fuertes, listos o ingenuos, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. Y ahora, camaradas, les contaré mi sueño de anoche. No estoy en condiciones de describírselos a ustedes. Era una visión de cómo será la tierra cuando el hombre haya proscrito, pero me trajo a la memoria algo que hace tiempo había olvidado. Muchos años ya, cuando yo era un lechoncito, mi madre y las otras cerdas acostumbraban a entonar una vieja canción de la que solo sabían la tonada y las 3 primeras palabras. Aprendí esa canción en mi infancia, pero hacía mucho tiempo que la había olvidado. Anoche, sin embargo, volvió a mí en el sueño. Y más aún, las palabras de la canción también, palabras que, tengo la certeza, fueron cantadas por animales de épocas lejanas
y luego olvidadas durante muchas generaciones. Les cantaré esa canción ahora, camaradas. Soy viejo y mi voz es ronca, pero cuando les haya enseñado la tonada, podrán cantarla mejor que yo. Se llama Bestias de Inglaterra. El viejo mayor carraspeó y comenzó a cantar. Tal como había dicho, su voz era ronca, pero a pesar de todo lo hizo bastante bien. Era una tonadilla rítmica, algo a medias entre Clementina y la cucaracha. La letra decía así: bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda tierra y clima, oíd mis gozosas nuevas que cantan un futuro feliz. Tarde o temprano llegará la hora en la que la tiranía del hombre sea derrocada y las ubérrimas praderas de Inglaterra, tan solo por animales, sean holladas. De nuestros hocicos serán proscritas las argollas, de nuestros lomos desaparecerán los arneses, bocados y espuelas serán presas de la herrumbre, y nunca más crueles látigos harán oír su restallar. Más ricos que la mente imaginar pudiera, el trigo, la cebada, la avena, el heno, el trébol, la alfalfa y la remolacha serán sólo nuestros el día señalado. Radiantes lucirán los prados de Inglaterra y más puras las aguas manarán. Más suave soplará la brisa el día que brille nuestra libertad. Por ese día todos debemos trabajar, aunque hayamos de morir sin verlo. Caballos y vacas, gansos y pavos, todos deben, unidos por la libertad, luchar. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo país y clima. Oigan mis gozosas nuevas que cantan un futuro feliz. El ensayo de esta canción puso a todos los animales en la más salvaje excitación. Poco antes de que Mayor hubiera finalizado, ya se habían lanzado todos a cantarla. Hasta el más estúpido había retenido la melodía y parte de la letra, mientras que los más inteligentes, como los cerdos y los perros, aprendieron la canción en pocos minutos. Poco más tarde, con ayuda de varios ensayos previos, toda la granja rompió a cantar Bestias de Inglaterra al unísono. Las vacas la mugieron, los perros la aullaron, las ovejas la balaron, los caballos la relincharon, los patos la graznaron. Estaban tan contentos con la canción que la repitieron 5 veces seguidas y habrían continuado así toda la noche de no haber sido interrumpidos. Desgraciadamente, el alboroto armado despertó al señor Jones, que saltó de la cama creyendo que había un zorro merodeando en los corrales. Tomó la escopeta que estaba permanentemente en un rincón del dormitorio y disparó un tiro en la oscuridad. Los perdigones se incrustaron en la pared del granero y la sesión se levantó precipitadamente. Cada cual huyó hacia su lugar de dormir. Las aves saltaron a sus palos, los animales se acostaron en la paja y en un instante toda la granja estaba durmiendo. Capítulo 2. 3 noches después, el viejo mayor murió apaciblemente mientras dormía. Su cadáver fue enterrado al pie de la huerta. Eso ocurrió a principios de marzo. Durante los 3 meses siguientes hubo una gran actividad secreta. A los animales más inteligentes de la granja, el discurso de Mayor les había hecho ver la vida desde un punto de vista totalmente nuevo. Ellos no sabían cuándo sucedería la rebelión que pronosticara Mayor, no tenían motivo para creer que sucediera durante el transcurso de sus propias vidas, pero vieron claramente que su deber era prepararse para ella. El trabajo de enseñar y organizar a los demás
recayó naturalmente sobre los cerdos, a quienes se reconocía en general como los más inteligentes de los animales. Elementos prominentes entre ellos eran dos cerdos jóvenes que se llamaban Snowball y Napoleón, a quienes el señor Jones estaba criando para vender. Napoleón era un berraco grande de aspecto feroz, el único cerdo de raza Berkshire en la granja. De pocas palabras, tenía fama de salirse siempre con la suya. Snowball era más vivaz que Napoleón, tenía mayor facilidad de palabra y era más ingenioso, pero lo consideraban de carácter más débil. Los demás puercos machos de la granja eran muy jóvenes. El más conocido entre ellos era uno pequeño y gordito que se llamaba Skiller, de mejillas muy redondas, ojos vivarachos, movimientos ágiles y su voz chillona. Era un orador brillante y cuando discutía algún asunto difícil, tenía una forma de saltar de lado a lado moviendo la cola que le hacía muy persuasivo. Se decía de Skiller que era capaz de hacer ver lo negro blanco. Estos tres habían elaborado a base de las enseñanzas del viejo mayor un sistema completo de ideas al que dieron el nombre de animalismo. Varias noches por semana, cuando el señor Jones ya dormía, celebraban reuniones secretas en el granero, en cuyo transcurso exponían a los demás los principios del animalismo. Al comienzo encontraron mucha estupidez y apatía. Algunos animales hablaron del deber de lealtad hacia el señor Jones, a quien llamaban amo, o hacían observaciones elementales como el señor Jones nos da de comer. Si él no estuviera, nos moriríamos de hambre. Otros formulaban preguntas tales como ¿qué nos importa a nosotros lo que va a suceder cuando estemos muertos? O bien, si la rebelión se va a producir de todos modos, ¿qué diferencia hay si trabajamos para ello o no? Y los cerdos tenían grandes dificultades en hacerles ver que eso era contrario al espíritu del animalismo. Las preguntas más estúpidas fueron hechas por Molly, la yegua blanca. La primera que dirigió a Snowball fue la siguiente. ¿Habrá azúcar después de la rebelión? No, respondió Snowball firmemente. No tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja. Además, vos no precisas azúcar. Tendrás toda la avena y el heno que necesites. ¿Y se me permitirá seguir usando cinta en la crin? Insistió Molly. Camarada, dijo Snowball, esas cintas que tanto te gustan son el símbolo de la esclavitud. ¿No entendés que la libertad vale más que esas cintas? Molly asintió, pero daba la impresión de que no estaba muy convencida. Los cerdos tuvieron una lucha aún mayor para contrarrestar las mentiras que difundía Mosés, el cuervo amaestrado. Mosés, que era el favorito del señor Jones, era espía y chismoso, pero también un orador muy hábil. Pretendía conocer la existencia de un país misterioso llamado Monte Azúcar, al que iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes, decía Mosés. Allí era domingo 7 veces por semana. El trébol estaba en estación todo el año y los terrones de azúcar y las tortas de linaza crecían en los cercados. Los animales odiaban a Mosés porque era chismoso y no hacía ningún trabajo, pero algunos creían lo de Monte Azúcar y los cerdos tenían que argumentar mucho para persuadirlos de la inexistencia de tal lugar. Los
Discípulos más leales eran los caballos de tiro, Boxer y Clover. Ambos tenían gran dificultad en formar su propio juicio, pero desde que aceptaron a los cerdos como maestros, asimilaban todo lo que se les decía y lo transmitían a los demás animales mediante argumentos sencillos. Nunca faltaban a las citas secretas en el granero y encabezaban el canto de bestias de Inglaterra con el que siempre se daba fin a las reuniones. El hecho fue que la rebelión se llevó a cabo mucho antes y más fácilmente de lo que ellos esperaban. En años anteriores, el señor Jones, a pesar de ser un amo duro, había sido un agricultor capaz, pero últimamente contrajo algunos vicios. Se había desanimado mucho después de perder bastante dinero en un pleito y comenzó a beber más de la cuenta. Durante días enteros permanecía en su sillón de la cocina, leyendo los periódicos, bebiendo y ocasionalmente dándoles a Mosés cortezas de pan mojado en cerveza. Sus hombres se habían vuelto perezosos y descuidados. Los campos estaban llenos de maleza, los edificios necesitaban arreglos, los vallados estaban descuidados y mal alimentados los animales. Llegó junio y el heno estaba casi listo para ser cosechado. La noche de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a Willingdon y se emborrachó de tal forma en el León Colorado que no volvió a la granja hasta el mediodía del domingo. Los peones habían ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron a cazar conejos, sin preocuparse de dar de comer a los animales. A su regreso, el señor Jones se quedó dormido inmediatamente en el sofá de la sala, tapándose la cara con el periódico, de manera que, al anochecer, los animales aún estaban sin comer. El hambre sublevó a los animales que ya no resistieron más. Una de las vacas rompió de una cornada la puerta del depósito de forrajes y los animales empezaron a servirse solos de los depósitos. En ese momento se despertó el señor Jones. De inmediato él y sus 4 peones se hicieron presentes con látigos, azotando a diestro y siniestro. Esto superaba lo que los hambrientos animales podían soportar. Unánimemente, aunque nada había sido planeado con anticipación, se abalanzaron sobre sus torturadores. Repentinamente, Jones y sus peones se encontraron recibiendo empellones y patadas desde todos los lados. Estaban perdiendo el dominio de la situación porque jamás habían visto a los animales portarse de esa manera. Aquella inopinada insurrección de bestias a la que estaban acostumbrados a golpear y maltratar a su antojo, los aterrorizó hasta casi hacerles perder la cabeza. Al poco, abandonaron su conato de defensa y escaparon. Un minuto después, los 5 corrían a toda velocidad por el sendero que conducía al camino principal, con los animales persiguiéndoles triunfalmente. La señora Jones miró por la ventana del dormitorio, vio lo que sucedía, metió precipitadamente algunas cosas en un bolso y se escabulló de la granja por otro camino. Mosés saltó de su percha y aleteó tras ella, graznando sonoramente. Mientras tanto, los animales habían perseguido a Jones y sus peones hacia la carretera y apenas salieron, cerraron el portón tras ellos estrepitosamente. Y así, casi sin darse cuenta de lo ocurrido, la rebelión se había llevado a cabo triunfalmente. Jones fue expulsado y la granja Manor era de ellos.
Durante los primeros minutos, los animales apenas sí daban crédito a su triunfo. Su primera acción fue correr todos juntos alrededor de los límites de la granja, como para cerciorarse de que ningún ser humano se escondía en ella. Luego volvieron al galope hacia los edificios para borrar los últimos vestigios del ominoso reinado de Jones. Irrumpieron en el guarnés que se hallaba en un extremo del establo, los bocados, las argollas, las cadenas de los perros, los crueles cuchillos con los que el señor Jones acostumbraba a castrar a los cerdos y corderos, todos, todos fueron arrojados al aljibe. Las riendas, las cabezadas, las anteojeras, los degradantes morrales fueron tirados al fuego en el patio, donde en ese momento se estaba quemando la basura. Igual destino tuvieron los látigos. Todos los animales saltaron de alegría cuando vieron arder los látigos. Snowball también tiró al fuego las cintas que generalmente adornaban las colas y crines de los caballos en los días de feria. Las cintas, dijo, deben considerarse como indumentaria, que es el distintivo de un ser humano. Todos los animales deben ir desnudos. Cuando Boxer oyó esto, tomó el sombrerito de paja que usaba en verano para impedir que las moscas le entraran en las orejas y lo tiró al fuego con lo demás. En muy poco tiempo, los animales habían destruido todo lo que podía hacerles recordar el dominio del señor Jones. Entonces Napoleón los llevó nuevamente al depósito de forrajes y sirvió una doble ración de maíz a cada uno, con 2 bizcochos para cada perro. Luego cantaron Bestias de Inglaterra de cabo a rabo 7 veces seguidas y después de eso se acomodaron para pasar la noche y durmieron. Durmieron como nunca lo habían hecho anteriormente. Pero se despertaron al amanecer como de costumbre y, acordándose repentinamente del glorioso acontecimiento, se fueron todos juntos a la pradera. A poca distancia de allí había una loma desde donde se dominaba casi toda la granja. Los animales se dieron prisa en llegar a la cumbre y miraron en su torno a la clara luz de la mañana. Sí, era de ellos. Todo lo que podían ver era de ellos. Poseídos por este pensamiento, brincaban por doquier, se lanzaban al aire dando grandes saltos de alegría. Se revolcaban en el rocío, mordían la dulce hierba del verano, coceaban, levantando terrones de tierra negra y aspiraban su fuerte aroma. Luego hicieron un recorrido de inspección por toda la granja y miraron con muda admiración la tierra labrantía, el campo de heno, la huerta, el estanque, el soto. Era como si nunca hubieran visto aquellas cosas anteriormente y apenas podían creer que todo era de ellos. Volvieron después a los edificios de la granja y vacilantes se detuvieron en silencio ante la puerta de la casa. También era suya, pero tenían miedo de entrar. Un momento después, sin embargo, Snowball y Napoleón empujaron la puerta con el hombro y los animales entraron en fila india, caminando con el mayor cuidado por miedo a estropear algo. Fueron de puntillas de una habitación a la otra, temerosos de alzar la voz, contemplando con una especie de temor reverente el increíble lujo que allí había. Las camas con sus colchones de pluma, los espejos, el sofá de pelo de crin, la alfombra de Bruselas, la litografía de la reina Victoria que estaba colgada encima del hogar de la sala. Estaban bajando la escalera
cuando se dieron cuenta de que faltaba Molly. Al volver sobre sus pasos, descubrieron que la yegua se había quedado en el mejor dormitorio. Había tomado un trozo de cinta azul de la mesa de tocador de la señora Jones y apoyándola sobre el hombro, se estaba admirando en el espejo como una tonta. Los otros se lo reprocharon ásperamente y salieron. Sacaron unos jamones que estaban colgados en la cocina y les dieron sepultura. El barril de cerveza fue destrozado mediante una cos de boxer y no se tocó nada más de la casa. Allí mismo se resolvió por unanimidad que la vivienda sería conservada como museo. Estaban todos de acuerdo en que jamás debería vivir allí animal alguno. Los animales tomaron el desayuno y luego Snowball y Napoleón los reunieron a todos otra vez. Camaradas, dijo Snowball, son las 6:30 y tenemos un largo día ante nosotros. Hoy debemos comenzar la cosecha del heno, pero hay otro asunto que debemos resolver primero. Los cerdos revelaron entonces que durante los últimos 3 meses habían aprendido a leer y escribir mediante un libro elemental que había sido de los chicos del señor Jones y que después fue tirado a la basura. Napoleón mandó traer unos botes de pintura blanca y negra y los llevó hasta el portón que daba al camino principal. Luego Snowball, que era el que mejor escribía, tomó un pincel entre los dos nudillos de su pata delantera, tachó Granja Maynor de la traviesa superior del portón y en su lugar pintó Granja Animal. Ese iba a ser de ahora en adelante el nombre de la granja. Después volvieron a los edificios donde Snowball y Napoleón mandaron traer una escalera que hicieron colocar contra la pared trasera del granero principal. Entonces explicaron que, mediante sus estudios de los últimos 3 meses, habían logrado reducir los principios del animalismo a 7 mandamientos. Esos 7 mandamientos serían inscritos en la pared, formarían una ley inalterable por la cual deberían regirse en adelante todos los animales de la granja animal. Con cierta dificultad, porque no es fácil para un cerdo mantener el equilibrio sobre una escalera, Snowball trepó y puso manos a la obra con la ayuda de Skiller, que, unos peldaños más abajo, le sostenía el bote de pintura. Los mandamientos fueron escritos sobre la pared alquitranada con letras blancas y tan grandes que podían leerse a 30 yardas de distancia. La inscripción decía así: Los 7 mandamientos. 1. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. 2. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Estaba escrito muy claramente y exceptuando que donde debía decir amigos se leía imago y que una de las eses estaba al revés, la redacción era correcta. Snowball lo leyó en voz alta para los demás. Todos los animales asintieron con una inclinación de cabeza, demostrando su total conformidad, y los más inteligentes empezaron enseguida a aprenderse de memoria los 7 mandamientos.
Ahora, camaradas, gritó Snowball tirando el pincel, al enar, impongámonos el compromiso de honor de terminar la cosecha en menos tiempo del que tardaban Jones y sus hombres. En aquel momento, las tres vacas, que desde un rato antes parecían estar intranquilas, empezaron a mugir muy fuertemente. Hacía 24 horas que no habían sido ordeñadas y sus ubres estaban a punto de reventar. Después de pensarlo un momento, los cerdos mandaron traer unos cubos y ordeñaron a las vacas con regular éxito, pues sus patas se adaptaban bastante bien a esa tarea. Rápidamente hubo 5 cubos de leche cremosa y espumosa que muchos de los animales miraban con gran interés. ¿Qué se hará con toda esa leche?, preguntó alguien. Jones a veces empleaba una parte mezclándola en nuestra comida, dijo una de las gallinas. No se preocupen por la leche, camaradas, expuso Napoleón, situándose delante de los cubos. Eso ya se arreglará. La cosecha es más importante. El camarada Snowball los guiará. Yo los seguiré dentro de unos minutos. Adelante, camaradas, el heno los espera. Los animales se fueron en tropel hacia el campo de heno para empezar la cosecha, y cuando volvieron, al anochecer, notaron que la leche había desaparecido. Capítulo 3. Cuánto trabajaron y sudaron para entrar el heno, pero sus esfuerzos fueron recompensados, puesto que la cosecha resultó incluso mejor de lo que esperaban. A veces el trabajo era duro. Los aperos habían sido diseñados para seres humanos y no para animales, y representaba una gran desventaja el hecho de que ningún animal pudiera usar las herramientas que obligaban a empinarse sobre sus patas traseras. Pero los cerdos eran tan listos que encontraban solución a cada problema. En cuanto a los caballos, conocían cada palmo del terreno y, en realidad, entendían el trabajo de segar y rastrillar mejor que Jones y sus hombres. Los cerdos en verdad no trabajaban, pero dirigían y supervisaban a los demás. A causa de sus conocimientos superiores, era natural que ellos asumieran el mando. Boxer y Clover enganchaban los atalajes a la segadora o a la rastrilladora. En aquellos días, naturalmente, no hacían falta frenos o riendas, y marchaban resueltamente por el campo con un cerdo caminando detrás y diciéndoles «¡Arre, camarada!» o «¡Atrás, camarada!», según el caso. Y todos los animales, incluso los más humildes, laboraron para aventar el heno y amontonarlo. Hasta los patos y las gallinas trabajaban yendo de un lado para el otro todo el día a pleno sol, transportando manojitos de heno en sus picos. Al final terminaron la cosecha invirtiendo 2 días menos de lo que generalmente tardaban Jones y sus peones. Además, era la cosecha más grande que se había visto en la granja. No hubo desperdicio alguno. Las gallinas y los patos, con su vista penetrante, habían levantado hasta el último brote, y ningún animal de la estancia había robado ni tan siquiera un bocado. Durante todo el verano, el trabajo en la granja anduvo como sobre ruedas. Los animales eran felices como jamás habían imaginado que podrían serlo. Cada bocado de comida resultaba un exquisito manjar, ya que era realmente su propia comida, producida por ellos y para ellos, y no repartida en pequeñas porciones y de mala gana por un amo gruñón. Como ya no estaban los inútiles y parasitarios seres humanos, había más comida para todos.
Se tenían más horas libres también, a pesar de la inexperiencia de los animales. Claro está que se encontraron con muchas dificultades. Por ejemplo, cuando cosecharon el maíz, tuvieron que pisarlo al estilo antiguo y eliminar los desperdicios soplando, pues la granja no tenía desgranadora, pero los cerdos con su inteligencia y Boxer con sus poderosos músculos los sacaban siempre de apuros. Todos admiraban a Boxer. Había sido un gran trabajador aún en el tiempo de Jones, pero ahora más bien semejaba 3 caballos que uno. En determinados días parecía que todo el trabajo descansaba sobre sus forzudos hombros. Tiraba y arrastraba de la mañana a la noche y siempre donde el trabajo era más duro. Había acordado con un gallo que éste lo despertaba media hora antes que a los demás y efectuaba algún trabajo voluntario donde hacía más falta, antes, desde ya, de empezar la tarea normal de todos los días. Su respuesta para cada problema, para cada contratiempo, era trabajaré más fuerte. Era como un estribillo personal. Pero cada uno actuaba conforme a su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, recuperaron 5 fanegas de maíz durante la cosecha, recogiendo los granos perdidos. Nadie robó, nadie se quejó de su ración. Las discusiones, peleas y envidias que eran componente natural de la vida cotidiana en los días de antaño habían desaparecido casi por completo. Nadie eludía el trabajo, o bueno, casi nadie. Molly, en verdad, no era muy diligente para levantarse por la mañana y tenía la costumbre de dejar el trabajo temprano, alegando que se le había introducido una piedra en el casco. Y el comportamiento de la gata era algo raro. Pronto se notó que cuando había trabajo no se la encontraba. Desaparecía durante horas enteras y luego se presentaba a la hora de la comida o al anochecer, cuando cesaba el trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Pero siempre presentaba tan excelentes excusas y ronroneaba tan afablemente que era imposible dudar de sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, parecía no haber cambiado desde la rebelión. Hacía su trabajo con la misma obstinación y lentitud que antes, nunca eludiéndolo y nunca ofreciéndose tampoco para cualquier tarea extra. No daba su opinión sobre la rebelión o sus resultados. Cuando se le preguntaba si no era más feliz ahora que ya no estaba Jones, se limitaba a contestar: los burros viven mucho tiempo. Ninguno de ustedes ha visto un burro muerto. Y los demás debían conformarse con tan misteriosa respuesta. Los domingos no se trabajaba. El desayuno se tomaba una hora más tarde que de costumbre y después tenía lugar una ceremonia que se cumplía todas las semanas sin excepción. Primero se izaba la bandera. Snowball había encontrado en el guadarnés un viejo mantel verde de la señora Jones y había pintado en blanco sobre su superficie un asta y una pezuña. Y esta enseña era izada en el mástil del jardín todos los domingos por la mañana. La bandera era verde, explicó Snowball, para representar los campos verdes de Inglaterra, mientras que el asta y la pezuña significaban la futura república de los animales, que surgiría cuando finalmente lograran derrocar a la raza humana. Después de izar la bandera, todos los animales se dirigían en tropel al granero principal, donde tenía lugar una asamblea general a la que se conocía por la reunión. Allí se planeaba el trabajo de la semana siguiente y se suscitaban y debatían las decisiones a adoptar. Los cerdos eran los que siempre proponían las resoluciones. Los otros animales entendían cómo debían votar,
pero nunca se les ocurrían ideas propias. Snowball y Napoleón eran, sin duda, los más activos en los debates, pero se notó que ellos dos nunca estaban de acuerdo. Ante cualquier sugerencia que hacía el uno, podía descontarse que el otro estaría en contra. Hasta cuando se decidió reservar el pequeño campo de detrás de la huerta como hogar de descanso para los animales que ya no estaban en condiciones de trabajar, hubo un tormentoso debate con referencia a la edad de retiro correspondiente a cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con la canción Bestia de Inglaterra y la tarde la dedicaban al ocio. Los cerdos hicieron del Guadernés su cuartel general. Todas las noches estudiaban herrería, carpintería y otros oficios necesarios en los libros que habían traído de la casa. Snowball también se ocupó en organizar a los otros, en los que denominaba comités de animales. Para esto era incansable. Formó el comité de producción de huevos para las gallinas, la liga de las colas limpias para las vacas, el comité para reeducación de los camaradas salvajes, cuyo objeto era domesticar las ratas y los conejos, el movimiento pro lana más blanca para las ovejas y otros muchos, además de organizar clases de lectura y escritura. En general, estos proyectos resultaron un fracaso. El ensayo de domesticar a los animales salvajes, por ejemplo, falló casi de raíz. Siguieron portándose prácticamente igual que antes y cuando eran tratados con generosidad, se aprovechaban de ello. La gata se incorporó al comité para la reeducación y actuó mucho en él durante algunos días. Cierta vez la vieron sentada en la azotea charlando con algunos gorriones que estaban fuera de su alcance. Les estaba diciendo que todos los animales eran ya camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podía posarse sobre su garra. Pero los gorriones prefirieron abstenerse. Las clases de lectura y escritura, por el contrario, tuvieron gran éxito. Para otoño, casi todos los animales, en mayor o menor grado, tenían alguna instrucción. Los cerdos ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron la lectura bastante bien, pero no les interesaba leer otra cosa que los 7 mandamientos. Muriel, la cabra, leía un poco mejor que los perros y a veces, por la noche, acostumbraba a hacer lecturas para los demás de los recortes de periódicos que encontraba en la basura. Benjamín leía tan bien como cualquiera de los cerdos, pero nunca ejercitaba sus capacidades. Por lo que él sabía, dijo, no había nada que valiera la pena de ser leído. Clover aprendió el abecedario completo, pero no podía unir las palabras. Boxer no pudo pasar de la letra D. Podía trazar en la tierra la A, la B, la C y la D con su enorme casco y luego se quedaba parado mirando absorto las letras con las orejas hacia atrás, moviendo a veces la melena, tratando de recordar lo que seguía sin lograrlo jamás. En varias ocasiones, es cierto, logró aprender E, F, G y H, pero cuando lo consiguió fue para descubrir que había olvidado A, B, C y D. Finalmente, decidió conformarse con estas 4 letras y solía escribirlas 1 o 2 veces al día para refrescar la memoria. Molly se negó a aprender más de las 6 letras que componían su nombre. Las formaba con mucha pulcritud con pedazos de rama y luego las adornaba con una flor o dos y caminaba a su alrededor admirándolas. Ningún otro animal de la granja pudo pasar de la letra A.
También se descubrió que los más estúpidos como las ovejas, las gallinas y los patos eran incapaces de aprender de memoria los 7 mandamientos. Después de mucho meditar, Snowball declaró que los 7 mandamientos podían reducirse a una sola máxima expresada así: 4 patas sí, 2 pies no. Esto, dijo, contenía el principio esencial del animalismo. Quien lo hubiera entendido a fondo estaría asegurado contra las influencias humanas. Al principio, las aves hicieron ciertas objeciones, pues les pareció que también ellas tenían solamente 2 patas. Pero Snowball les demostró que no era así. Las alas de un pájaro, explicó, son órganos de propulsión y no de manipulación. Por lo tanto, deben considerarse como patas. La característica que distingue al hombre es la mano, útil con el cual comete todos sus desafueros. Las aves no acabaron de entender la extensa perorata de Snowball, pero aceptaron sus explicaciones, y hasta los animales más insignificantes se pusieron a aprender la nueva máxima de memoria: 4 patas sí, 2 pies no. Fue inscrita en la pared del fondo del granero, encima de los 7 mandamientos y con letras más grandes. A las ovejas les encantó, y cuando se la aprendieron de memoria, la balaban una y otra vez hasta cuando descansaban tendidas sobre el campo y su 4 patas sí, 2 pies no se oían por horas enteras, repetido incansablemente. Napoleón no se interesó por los comités creados por Snowball. Dijo que la educación de los jóvenes era más importante que cualquier cosa que pudiera hacerse por los adultos. Entretanto sucedió que Jessie y Bluebell habían parido poco después de cosechado el heno. Entre ambas habían dado a la granja 9 cachorros robustos. Tan pronto como fueron destetados, Napoleón los separó de sus madres, diciendo que él se haría cargo de su educación. Se los llevó a un desván al que solo se podía llegar por una escalera desde el Guadarnés, y allí los mantuvo en tal grado de reclusión que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia. El misterio del destino de la leche se aclaró pronto. Se mezclaba todos los días en la comida de los cerdos. Las primeras manzanas ya estaban madurando y el césped de la huerta estaba cubierta de fruta caída de los árboles. Los animales creyeron, como cosa natural, que aquella fruta sería repartida equitativamente. Un día, sin embargo, se dio la orden de que todas las manzanas caídas de los árboles debían ser recolectadas y llevadas al Guadarnés para consumo de los cerdos. A poco de ocurrir esto, algunos animales comenzaron a murmurar, pero en vano. Todos los cerdos estaban de acuerdo en este punto, hasta Snowball y Napoleón. Schiller fue enviado para dar las explicaciones necesarias. «Camaradas», gritó, «imagino que no supondrán que nosotros, los cerdos, estamos haciendo esto con un espíritu de egoísmo y de privilegio. Muchos de nosotros, en realidad, tenemos aversión a la leche y a las manzanas. A mí personalmente no me agradan. Nuestro único objeto al comer estos alimentos es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas, esto ha sido demostrado por la ciencia, camaradas, contienen sustancias absolutamente necesarias para la salud del cerdo. Nosotros, los cerdos, trabajamos con el cerebro. Toda la administración y organización de esta granja depende de nosotros.
Día y noche estamos velando por la felicidad de todos nosotros. Por nuestro bien, tomamos esa leche y comemos esas manzanas. ¿Ustedes saben lo que ocurriría si los cerdos fracasáramos en nuestro cometido? Jones volvería. Sí, Jones volvería. Seguramente, camaradas, exclamó Skiller casi suplicante, danzando de un lado a otro y moviendo la cola. Seguramente no hay nadie entre todos nosotros que desee la vuelta de Jones. Ciertamente, si había algo de lo que estaban completamente seguros los animales, era de no querer la vuelta de Jones. Cuando se les presentaba de esta forma, no sabían qué decir. La importancia de conservar la salud de los cerdos era demasiado evidente, de manera que se decidió, sin discusión alguna, que la leche y las manzanas caídas de los árboles, y también la cosecha principal de manzanas cuando éstas maduraran, debían reservarse para los cerdos en exclusiva. ¿Qué pasará en el capítulo 4? No sé, lo vamos a dejar acá por hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Que estén bien.